Buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con el evento. En mi nombre y en el del director de la escuela, don Antonio Cruzaraegui, que no puede estar hoy presente y le hubiera gustado, por supuesto, está en Finlandia representando a la escuela. Os doy la bienvenida a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un placer recibiros, permitidme que os tutee, os veo muy jóvenes en la escuela, que es la escuela decana de las ingenierías en España. Los estudios de ingeniería naval datan del año 1772, son los más antiguos, por tanto, y de hecho estamos todavía en lo que es la resaca del 250 aniversario, y en la torre que nos representa el edificio, a la entrada, veréis todavía un cartel ahí colgado donde se cita, ¿no? este evento. Y eso que estamos hablando del año 1772, 300 años después, ¿no? De las primeras gestas, ¿no? de la ingeniería naval, o mejor dicho, de los navegantes, ¿no? de los exploradores, de aquellos momentos en los cuales se descubría el mundo, por lo menos desde el punto de vista más eurocentrista, ¿no? De hecho, podemos hablar que la construcción de los barcos, lo que entonces se llamaban naves, ¿no? Y hoy a las naves se les llama, los que van por el espacio, igual hay alguna relación, ¿no? con todo esto. Había un conocimiento que se transmitía entre maestros, ¿no? y aprendices, y que luego pues, se sintetizó en unos estudios que son los que forman la ingeniería naval. Este conocimiento inicialmente estaba dentro de lo que es la Armada como cuerpo militar, y las grandes construcciones quedaban restringidas al ámbito de la Armada. De hecho, los barcos que veis de aquella época, ¿no? en las series, en las películas, o lo habéis visto en los estudios, y de hecho tenemos aquí alguna representación en los pasillos de la escuela, que luego veremos, pues llevaban cañones, ¿no? en las bandas, y es representativo de cómo funcionaba en aquella época el transporte marítimo, ¿no? Hoy ha cambiado, aparentemente, ¿no? porque también sabéis que existe la piratería, ¿no? y existen algunas cuestiones por ahí en el mundo que están bastante revueltas y que también afectan a los barcos. Con lo cual, cuando hablamos de barcos, no hablamos simplemente de un cacharro que flota, sino de algo mucho más, ¿no? porque tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con la globalización, con que tengamos ciertas cosas que llevamos puestas y podamos comprarlas y adquirirlas, y eso pues, se produce de una manera que es muy compleja y que parte pues, de la base de unos estudios, ¿no? que te dan esa capacidad, ¿no? para proyectar estos tipos de navíos, ¿no? La ingeniería naval civil, es decir, la que podréis estudiar algunos de vosotros que estéis interesados, nace en 1933, es decir, que todavía no hemos cumplido los 100 años, que podemos, los de paisano, los civiles, podemos estudiar esta ingeniería, y en realidad no todo el mundo podía estudiar desde aquel momento. De hecho, realmente pues las mujeres en aquella época no estudiaban ingeniería, era difícil acceder a estudios de ingeniería. Sí que tendréis noción, ¿no? porque efectivamente Marie Curie es del siglo XIX, ¿no? y de finales del XIX, principios del XX, y era una gran científica. Pero realmente cuando hablamos de ingenieras la cosa cambia, no se conocen grandes ingenieras de aquella época, y hay que esperar muchos años después a que tengamos pues, esos nombres, ¿no? que van marcando un poco la historia. Ahora nos contarán nuestras compañeras un poco sobre su experiencia y sobre la realidad, ¿no? de la ingeniería en este aspecto, pero es verdad que tardaron años en embarcarse las mujeres en los estudios de ingeniería. Como veis, siendo la ingeniería más longeva, si queréis, pues bueno, adolece también de lo que las demás ingenierías y lo que se llama hoy las ramas STEM, pues tienen, ¿no? de atracción de talento a ciertos niveles, y creo que en eso estamos hoy, ¿no? La idea es que de alguna manera entre todos rompamos ciertos paradigmas. Yo desde que estoy aquí ya llevo muchos años, porque empecé ahí donde estáis vosotros ahora sentados, y luego pues hice los estudios y después pues aquí he seguido de profesor. Pues realmente no he visto muchas diferencias. También es verdad que a lo mejor el mundo de la universidad es distinto del mundo de la industria, del mundo empresarial. No lo sé, realmente oigo cosas, pero no lo he visto en el reflejo del día a día, y tal vez la experiencia de ellas pueda marcar mejor cuál es la realidad, ¿no? que vivimos en la ingeniería naval, en la empresa y en la industria. Pero sí que os diría que
dado que realmente estamos en una situación de absoluta necesidad por unos estudios o por unos conocimientos y vosotros tenéis que encontrar vuestra motivación en la vida y vuestro camino, ¿no? para poder dilucidar por dónde vais a andar, yo desde aquí os animaría a que pensarais que una de las opciones para resolver los grandes problemas de la humanidad, si queréis, pero de cada uno de nosotros en particular, porque al final todo lo que se dice por ahí, ¿no? Del problema de los plásticos o el problema del clima o el problema tal, es un problema que nos preocupa a todos. Pues uno de los sitios para poder trabajar desde todo ello es la ingeniería. Es el mundo de la ingeniería, el mundo del ingenio, el mundo de resolver grandes problemas y la verdad es que desde que tenemos capacidad para resolver estos temas, el mundo ha cambiado muchísimo. Esta es la revolución industrial, la famosa revolución industrial, y hemos evolucionado a una velocidad muy rápida, y en esa velocidad muy rápida, pues en el último momento, pues afortunadamente creo, porque el talento que representan es indudable, ¿no? Todo el mundo suma, pues han entrado las mujeres a participar de una manera pues absolutamente determinante. Desde mi punto de vista, también estamos hablando de que al final los estudios no tienen nada que ver con si somos hombres o mujeres. Creo que tienen que ver con nuestras motivaciones más personales, con lo que vivimos en casa, con lo que percibimos que se necesita ahí fuera. Y yo os animo a que percibáis lo que sentís y las necesidades que tenéis de una manera un poco diferente para que pongáis lo máximo de vuestras capacidades o de vuestros intereses en tratar de resolver esas cuestiones y de aportar de otra manera a vuestra sociedad, a vuestro mundo y a vuestras propias familias. Bueno, yo espero que lo que nos cuenten ahora nuestras compañeras pues pueda de alguna manera abriros a ese mundo que es la ingeniería naval. Yo no os voy a contar mucho más porque no procede, pero sí que os animo a que las escuchéis y que penséis de alguna manera cómo podéis vosotros aportar también desde vuestra perspectiva. Muchas gracias por vuestra presencia hoy en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de 2025, la mujer en la ingeniería naval. Muy bien, muchas gracias, David. Es un placer estar hoy con todos vosotros y contaros unas breves notas históricas sobre personalidades que hicieron posible la ingeniería naval tal y como la conocemos hoy en día. Antes de nada, quisiera agradecer a la UPM por ser el impulsor del evento, a la Real Academia de Ingeniería por su apoyo, también al Colegio Oficial de Ingenieros Navales y a los institutos de educación, secundaria, profesores, alumnos, que habéis encontrado un hueco para poder asistir. Mi nombre es Rodrigo Pérez Fernández, soy profesor de esta casa, de esta universidad, y voy a presentar a las personas que formarán parte de la mesa redonda. Por orden, comenzando por mi izquierda, Cristina Mateo Fernández Betoño, ingeniera naval y oceánica por esta misma universidad. Actualmente trabaja en ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, como asistencia técnica en el Ministerio de Defensa dentro de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de la Defensa. También es experta evaluadora independiente de la Comisión Europea, de proyectos de I+D, y tengo el placer de contar con ella como vicedecana en la Delegación Territorial de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos. Pilar Tejomora, ingeniera naval y máster en shipping, ha desarrollado toda su labor profesional en el campo del transporte y la logística, desempeñando diversos puestos de alta responsabilidad, tanto en el ámbito de la administración pública, como por ejemplo directora general de Salvamento Marítimo durante cerca de 6 años, tanto como el ámbito privado, donde fue directora ejecutiva de Puertos y Transporte Marítimo en INECO. Actualmente es socia directora de Terlog Ingeniería y asimismo ejerce como directora técnica de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. Actualmente es nuestra decana, presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Naval y Oceánicos, y en el año 2010 recibió el premio AINE al ingeniero naval con trayectoria más destacada durante 2009. Y finalmente, y no menos importante, Patricia Martín González, ingeniera naval con más de 20 años de experiencia en la industria naval. Su desarrollo profesional se ha centrado en la tecnología y la transformación digital en nuestra industria durante la etapa en la que estuvo trabajando en SENER Ingeniería y Sistemas. Ha ocupado varios puestos desde consultoría, soporte de clientes, project manager y program manager. Ha participado en proyectos importantes como la implementación de sistemas de gestión de ciclo de vida y sistemas de ayuda por computación en la fragata tipo 26 y los submarinos de la clase Dreadnought. Estos submarinos, tanto la fragata como los submarinos, son para la Royal Navy británica. Actualmente es Principal Solution Architect en Siemens Digital Industries, siendo responsable de diseñar y supervisar
la implementación de soluciones tecnológicas complejas para optimizar los procesos productivos de los astilleros. El evento lo vamos a dividir en 4 partes. En la primera os vamos a contar qué es la ingeniería naval y sus salidas profesionales. Seguidamente comenzaré la presentación sobre algunas de las mujeres que han influido en el sector naval y marítimo con su trabajo y esfuerzo. Y una vez termine, pasaremos el turno a la mesa redonda, en donde mis compañeras os irán contando sus experiencias laborales, educativas, y finalmente, cuando terminemos y salgamos de este salón de acto, nos dividiremos en 3 grupos y os enseñaremos esta escuela que, como decía David, y posteriormente os aclararé un poco más, es la primera, la más longeva de entre las que existen en España. Bueno, los ingenieros navales y oceánicos desempeñan un papel fundamental en el diseño, construcción, mantenimiento y operación de los buques, estructuras offshore y los equipos que son necesarios para que podamos operar en alta mar. Su labor abarca tanto el ámbito civil como el militar, enfrentando desafíos técnicos complejos para garantizar la eficiencia, seguridad e innovación de la industria marítima. La ingeniería naval es una disciplina altamente competitiva y también altamente creativa, ya que cada diseño es único y se trabaja constantemente en prototipos innovadores. A diferencia de otras ramas de la ingeniería, esta profesión exige un enfoque dinámico y original en el diseño de las embarcaciones que estemos trabajando. Además, la complejidad de un buque es altamente compleja. Por ejemplo, un crucero puede estar compuesto por alrededor de 15 millones de piezas, mientras que uno de los aviones más grandes, el A380, puede llegar a tener 1 millón y un automóvil solo 10.000 piezas. Esto refleja un enorme desafío técnico y la precisión requerida en esta especialidad de la ingeniería. Además, los ingenieros navales y oceánicos también participan en el diseño y desarrollo de complejos industriales, artefactos flotantes y submarinos. Su trabajo abarca el aprovechamiento energético de fuentes como el viento, la solar, las olas, las corrientes y el gradiente térmico. También contribuyen en la creación de plantas de desalinización y potabilización de agua marina, así como el desarrollo de tecnologías para la minería y la robótica submarina. Su labor se extiende a la pesca y a la piscicultura marinas y entre otras áreas clave para el desarrollo sostenible de los océanos. A continuación, os voy a mostrar un vídeo de 1 minuto que os contará mucho mejor en qué consiste el trabajo de ingeniero naval. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser ingeniero naval? ¿Hasta dónde podrías llegar? Seguro que ni te imaginas que podrías llegar a ganar un Oscar. Sí, no estamos bromeando. Sin agua, el ser humano no sería capaz de nada. Y nosotros sin la mar no podríamos hacer nada por nadie. Somos un acueducto formado por personas para facilitar de 1000 maneras la vida de todos los habitantes de la Tierra. No te creas que un ingeniero naval se pasa las horas en la orilla viendo cómo se construye un barco. Podemos estar en medio del océano generando energía para iluminar a un país entero. Diseñamos, construimos y reparamos buques de la Armada que llegan a los confines del mundo. Crear simulaciones y efectos especiales en Hollywood. Somos los responsables de que el 90% del comercio mundial se realice por vía marítima. El motor que inyecta adrenalina a los más aventureros. Las únicas personas que podemos tocar el corazón del mar para que los demás puedan sentirlo. Protegemos el medio ambiente y principalmente hacemos de un montón de ideas una realidad inmensa. Tenemos la responsabilidad de dar forma a la sociedad futura. ¿Quieres formar parte de algo grande? Muy bien. ¿Dónde trabajan nuestros titulados? Pues en distintas áreas de la industria. Por ejemplo, trabajan en consultoras de ingeniería, astilleros, tanto de nuevas construcciones como de reparaciones, en navieras, en empresas de energía, en industria auxiliar, en sociedades de clasificación, en universidades y centros de investigación, en administración pública
y tanto, por ejemplo, podemos trabajar en consultorías o desarrollo de software, por ejemplo. Por tanto, la ingeniería naval y oceánica es una de las profesiones con menor índice de desempleo, como confirman diversas fuentes. El sector marítimo representa el 10% del Producto Interior Bruto de España y ofrece numerosas oportunidades laborales. Además, el transporte marítimo es clave para la economía global. El 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones se realizan por mar y alrededor del 90% del comercio mundial depende de este medio. Por otro lado, las energías renovables marinas, como la eólica y la solar flotante, desempeñan un papel fundamental en la transición energética hacia un futuro mucho más sostenible. Los ingenieros navales tienen diferentes atribuciones, pero tienen una atribución exclusiva de participar en proyectos de diseño, construcción y reparación de buques civiles, según el Real Decreto 1837-2000. Además, pueden acceder a oposiciones para puestos específicos de inspección en la Dirección General de Marina Mercante y desempeñar roles clave en la Armada. A nivel internacional, la Confederation of European Maritime Technology Societies reconoce sus capacidades, destacando su prestigio y demanda en el ámbito europeo y mundial. Brevemente os quiero presentar en qué consisten los grados y los másteres de nuestra escuela. Contamos con 2 grados, el grado de Arquitectura Naval y el grado de Ingeniería Marítima, que se cursan en 4 cursos, 4 años. El máster habilitante que tenemos en la escuela es la opción natural para completar la formación de los grados, proporcionando las competencias profesionales completas en un programa de 2 años. Durante el primer curso, durante el primer año, se cursan asignaturas obligatorias, mientras que en el segundo se eligen las diferentes especialidades y se desarrolla el trabajo fin de grado y fin de máster junto con las prácticas. Su horario de tarde permite compatibilizar los estudios con el trabajo. Además, la escuela ofrece 3 títulos propios de máster en áreas especializadas, como son las energías renovables, la ingeniería naval militar o la ingeniería del negocio marítimo y portuario, ampliando así las oportunidades de especialización en el sector marítimo. Durante la visita podréis conocer de primera mano nuestras instalaciones, todas ellas vinculadas a las áreas STEM. En estos espacios se llevan a cabo actividades de investigación, transferencia de conocimiento y prácticas relacionadas con las asignaturas que se dan en esta escuela, proporcionando una formación aplicada y cercana a la realidad del sector marítimo y oceánico. Nuestros alumnos tienen diferentes opciones de movilidad internacional con diferentes universidades, como las que muestro en esta diapositiva: Italia, Alemania, Francia. Y no quisiera dejar de mencionar uno de los proyectos más innovadores desarrollado por estudiantes de esta universidad, que han diseñado la primera embarcación española que combina la propulsión mediante pila de combustible de hidrógeno e hidrofoils. Esta embarcación de competición, totalmente eléctrica y sostenible, representa un hito en la ingeniería naval española. El proyecto ha sido reconocido en diversos foros, incluyendo la Feria Navalia en el pasado 2024 en Vigo, donde fue galardonado por su innovación en tecnologías limpias aplicadas a la navegación, o también participando en el Monaco Energy Challenge, que se realizó el año pasado también. Tenemos distintos ejemplos de carreras profesionales, como los casos de Almudena, Alejandro, Beatriz o Álvaro. No voy a entrar en detalle porque tenemos mucho que decir y muy poco, pero siempre estamos dispuestos a estar en contacto con vosotros para explicaros las virtudes y los beneficios que tiene estudiar una carrera como la ingeniería naval. Las titulaciones de la Escuela de Ingenieros Navales y Oceánicos abren las puertas a una profesión con amplias oportunidades laborales a nivel internacional. Gracias a la alta demanda de ingenieros navales y oceánicos en distintos países, incluido España, es posible adquirir experiencia en el extranjero. En este mapa podéis ver los lugares donde está trabajando actualmente algún ingeniero naval. Y por último, antes de comenzar con la presentación propiamente sobre la historia de la mujer en la ingeniería naval, me gustaría no dejar de mencionar una nueva forma de acercar la realidad de la universidad a quienes estéis considerando esta opción para vuestro futuro académico y profesional. Tenemos un programa de mentorías online en donde un mentor brinda a los estudiantes de bachillerato interesados en la Escuela de Ingenieros Navales la oportunidad de descubrir de primera mano cómo es la vida universitaria en esta institución.
A través de la experiencia de nuestros estudiantes actuales, los futuros universitarios, podréis conocer más sobre los programas académicos, las oportunidades de investigación, las prácticas profesionales y el ambiente en el que se van a desarrollar. Como introducción a la conferencia sobre la mujer en la ingeniería naval, no debo de dejar de mencionar que las contribuciones de las mujeres en la ingeniería son mucho más abundantes de lo que pudiéramos pensar y han tenido lugar en muchas de las ramas del mismo, pero en el caso de esta conferencia me voy a centrar únicamente en la parte de la ingeniería naval. Esta presentación nació hace unos meses cuando en una conferencia estuve hablando sobre los comienzos de la ingeniería naval y en ella hacía mención como curiosidad a la historia de la británica Mary Lacy, de quien hablaremos en la siguiente diapositiva, que se hizo pasar por hombre para poder aprender a diseñar los navíos que quería construir hacia la mitad del siglo XVIII. La construcción naval ha sido una de las industrias con más antigüedad y, por tanto, con más historia a sus espaldas. Desde hace siglos, personas muy brillantes de la sociedad se han involucrado en la ingeniería naval y han trabajado afanosamente en implementar en ellas las tecnologías más modernas de su época. La mayoría de los asistentes a esta conferencia sois estudiantes y pronto comenzaréis un futuro lleno de posibilidades. Es por esto que, antes de comenzar de lleno con el tema de presentación, me gustaría mencionar la mejor definición que he encontrado de qué es la ingeniería naval y ha sido en el libro de La montaña mágica de Thomas Mann, una de las obras cumbres de la literatura universal. En ella, el protagonista, Hans Castorp, es un recién titulado en ingeniería naval que está a punto de comenzar su vida profesional en un astillero de Hamburgo. Iba a comenzar sus prácticas en un astillero de Hamburgo y decide subir a la montaña a visitar a un pariente que está enfermo, seguramente por tuberculosis, por eso tiene que ir a la montaña. Este sanatorio se encontraba cerca de Davos, actualmente muy famoso por las reuniones que allí se tienen. Y allí conoce a Settembrini, es una especie de sabio que actúa a las veces de tutor, que le insta a que se ponga a trabajar en su profesión porque el ingeniero naval es el representante de todo un mundo, el del trabajo y del genio práctico, y debe ejercer su profesión tan importante, práctica y útil de cara al progreso de la sociedad. Entonces, ¿qué más se puede pedir de una profesión que ayude a la sociedad a ser mejor? Quizás por este mismo motivo ha habido durante la historia muchas mujeres que han tenido que romper barreras para poder mejorar esta sociedad de la que hablamos, y el campo de la ingeniería naval no ha sido una excepción. Y es por ello que hoy vamos a recordar algunas de ellas para darles un merecido reconocimiento por su labor en nuestro campo. No todas ellas fueron ingenieras navales. David comentaba antes que la ingeniería naval se creó en 1772, ahora aclararé ese punto, pero han formado parte de hitos técnicos y sociales siempre relacionados con este campo. También debo de mencionar que, debido a que posteriormente hablarán mis compañeras, no entraré en hablar de las ingenierías navales del último cuarto del siglo XX y comienzos del XXI. El tiempo es limitado y me ceñiré al siglo XVIII, XIX y comienzos del XX. Es importante destacar que el origen de la enseñanza superior reglada de la ingeniería naval en España se remonta al ya famoso 1772, durante el reinado de Carlos III, cuando se crea la Academia de Ingenieros de Marina con sede en Ferrol. Esta academia se crea 2 años antes, 1770. La aparición de esta institución, vamos a llamarla de ingenieros navales, no hubiese sido posible sin la creación por parte de Francisco Gautier de ese cuerpo de ingenieros marinos tan importante para la sociedad. Es la Asociación de Ingenieros Navales, con su primer presidente a la cabeza, Miguel Rechea Hernández. Podéis ver luego la visita, una de las efigies que veis en esos ojos de buey, la que influye decisivamente sobre el gobierno de la Segunda República para crear la Escuela Especial de Ingenieros Navales en 1933, dependiente ya del Ministerio de Instrucción Pública, lo que actualmente sería el Ministerio de Educación. Pero vamos a comenzar ya con algunas de las mujeres que vamos a hablar en esta conferencia. La primera de las personas a destacar es la ya citada Mary Lacy. En 1759, a la edad de 19 años, Mary Lacy se puso unos pantalones y adoptó el nombre de William Chandler para hacerse a la mar. Lacy fue la primera mujer en presentarse a un examen como constructor de barcos en la Armada Británica y una de las primeras en recibir una pensión del gobierno.
Su vida nos ejemplifica cómo era la formación de los astilleros como aprendiz. Y esta mujer, hay que comentar que huyó de su casa en 1759, primero para embarcarse como sirviente en un buque inglés. Tras 4 años embarcada, accede a un puesto de aprendiz en Portsmouth, que es donde estaba la base británica, cuya formación terminó tras 7 años, concretamente en 1770, mismo año de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina en España. Tras verse obligada a jubilarse por reumatismo, recibió una pensión y fue entonces cuando reveló a todo el mundo su condición, su sexo, publicando su autobiografía. Esta se publicó en 1773 con el título de Female Shipwright y en ella narra sus aventuras marítimas y ofrece una visión fascinante de las dificultades de los marineros de la Armada Británica del siglo XVIII. Para ella, esto se vio agravado por tener que fingir ser un hombre y, sin embargo, se ganó un nombre como trabajadora fuerte y confiable y, de vuelta a tierra firme, se convirtió en una consumada constructora de navíos hasta que tuvo que solicitar su pensión por invalidez debido a su creciente reumatismo. La indigencia y la traición juegan un importante papel en esta intrigante historia que seguro la acabarán llevando al cine tarde o temprano. Historias como la de Mary Lacy se repiten a lo largo y ancho del planeta. A finales del siglo XIX, Isabella Clemens, Alice Everett, Harriet Furniss, Edith Rick o Annie Russell fueron empleadas por el Real Observatorio de Greenwich en calidad profesional, convirtiéndose en las primeras mujeres que ingresaban en esta institución. Conocidas como las Lady Computers, sus puestos eran normalmente reservados para varones en edad escolar que realizaban cálculos astronómicos necesarios para la navegación. Sin embargo, ellas se desempeñaron más como astrónomas, ya que efectuaron observaciones, investigaciones e incluso llegaron a publicar sus hallazgos. En épocas en las que todavía se consideraba de mala suerte que las mujeres viajasen en los barcos, Jane Franklin es otro de los nombres relevantes en la historia naval, ya que fue la primera mujer en recibir una medalla de la Royal Geographical Society de Londres en 1860. Usó sus propios recursos económicos para organizar una expedición de búsqueda al Ártico, donde se había embarcado su marido, Sir John Franklin. Estudió el Ártico desde Londres, convirtiéndose en una experta en su geografía por derecho propio. Y si bien su búsqueda no dio los resultados esperados, ya que ningún miembro de la expedición de su marido sobrevivió, su empeño en la causa le brindó a su marido un merecido reconocimiento. Importante, le dieron el reconocimiento a su marido, no a ella. Otra figura interesante es Isabella Elder. Fue una filántropa británica que se interesó especialmente en la educación de las mujeres y en el bienestar de la gente de Glasgow. Solo en Govan es un barrio adherido a Glasgow, Elder fue responsable de construir una biblioteca, una escuela de economía, un hospital, un hogar de capacitación de enfermeras y erigir una estatua en honor a su esposo, John Elder, del que hablaremos posteriormente, y también le cedió el parque a la población de Govan. Muchas de sus obras filantrópicas están todavía abiertas a la comunidad. Y si tienen la oportunidad de viajar a Glasgow, les aconsejo que viajen y puedan, por ejemplo, ver algunas de las imágenes de estas fotografías que tomé hace unos años. Resumiendo, Isabella Elder se casó en 1857 con John Elder, uno de los propietarios de la firma Randolph Elder & Company. En 1860 el negocio floreció y adquirieron un astillero en Escocia, en Glasgow. En 1868 llegó a ser conocido como John Elder & Company y cuando John Elder murió en 1869 se le consideraba uno de los principales constructores del barco del mundo. Si bien John Elder creó uno de los astilleros más importantes de su tiempo, murió muy pronto, en 1869, dejando a su esposa Isabella como única propietaria del astillero. Durante los siguientes meses, Isabella mantuvo el éxito del astillero hasta que fue asumido por una nueva sociedad que incluía a su hermano John Francis, el constructor naval William Pierce y el ingeniero John Lennox Kincaid. Básicamente le robaron el astillero. Más tarde cambió el nombre por el más conocido de Fairfield Shipbuilding and Engineering Company y ganó reputación mundial por su construcción, por sus buques de guerra, sus transatlánticos y sus lujosos buques de vapor. Hoy en día el astillero forma parte de la empresa de construcción naval BAE Systems. Durante su viudez, las donaciones de Isabella a la universidad
incluyeron 5.000 libras para apoyar la cátedra de ingeniería, en 1873 12.500 libras para financiar en 1883 la donación de la cátedra John Elder de arquitectura naval. Básicamente, gracias a su dinero, fueron capaces de consumarse diferentes donaciones a la educación y llegaron a consumarse la creación de una universidad específica para mujeres, la Queen's University, que actualmente es una de las mejores universidades para estudiar medicina. A comienzos del siglo XX aparece Blanche Thornycroft, arquitecta naval y matemática. Durante la Primera Guerra Mundial, Blanche utilizó sus conocimientos matemáticos y de ingeniería para crear líneas de fondeo para minas y una hélice de alto rendimiento. Blanche fue la primera mujer admitida en la Royal Institution of Naval Architects en 1917. Y aunque Blanche Thornycroft no tenía una posición fija en el negocio de su padre, se reconoce que hizo grandes contribuciones, muchas de ellas todavía no reconocidas. Recibió la misma formación que un aprendiz y se la conocía como la ayudante de su padre. Sin embargo, el análisis de la correspondencia que se ha llevado a cabo, esa correspondencia tanto con su padre como con su hermano, revela que era considerada una experta en ingeniería naval y que su trabajo estaba muy bien considerado. La casa que tenía la familia Thornycroft en la isla de Wright poseía una instalación de ensayos de modelos de barcos en sus terrenos. Básicamente es un antecesor a lo que verán ustedes posteriormente en nuestro canal de ensayos hidrodinámicos. Y la tenían disfrazada como un sistema de agua decorativo conocido como The Lily Pond. Se utilizó este canal de ensayos para realizar complejas pruebas de modelo de buques hasta 1909, cuando se detectó la necesidad de un canal de ensayos mucho más grande y, por supuesto, cubierto. La instalación de un canal de ensayos experimentales para modelos de buques tiene 6 paneles acristalados en ángulo, bajo una pasarela de hormigón, conectados a una caldera que fue instalada por la propia Blanche Thornycroft como parte de su interés en la hidroponía. Para aquellos que os lo estéis preguntando y digáis, ¿qué es la hidroponía? Es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en lugar de suelo agrícola. Bueno, básicamente los modelos que ella ensayó durante años fueron la base para el desarrollo de los skimmers, barcos de competición a motor, que más tarde evolucionaron hasta convertirse en lanchas rápidas. Se probaron nuevas ideas en modelos de destructores de diferentes clases, como la Acheron, también lanchas torpederas a motor, lanchas de rescate de la Royal Air Force y botes salvavidas para la Royal National Lifeboat Institution. Básicamente es la institución que se encarga de la Guardia Costera en Reino Unido. Rachel Mary Parsons fue una ingeniera británica, defensora de los derechos laborales de las mujeres y fue la presidenta y fundadora de la Women's Engineering Society en Reino Unido el 23 de junio de 1919. El interés y la actitud de Rachel Parsons fue la ingeniería y la ciencia y fueron fomentados desde muy joven por la traducción ingenieril de su familia. Para aquellos que estudiáis en la escuela conmigo turbinas de vapor, pues recordarán que era hija de Sir Charles Parsons, que fue uno de los principales desarrolladores de la turbina de vapor, que en la época dominaba la propulsión en las armadas europeas. Rachel, junto con su hermano y su madre, participó en los experimentos de su padre en casa, y esto también implicaba pruebas de modelos en los estanques de la casa familiar, que como vimos en la anterior diapositiva también fue el caso de Blanche Thornycroft. Solo a modo informativo, el primer buque diseñado por Parsons y que era propulsado por una turbina de vapor fue bautizado como Turbinia y demostró la importancia de este tipo de propulsión cuando adelantó a los barcos de la Royal Navy en este tipo de carreras, como por ejemplo la Speedhead Review de 1897. Con ello, las turbinas de vapor tipo Parsons fueron adoptadas como sistema de propulsión para el buque de guerra que fomentó un hito en la construcción naval a principios del siglo XX, que fue el Dreadnought. Rachel acompañaría a su padre a bordo del Turbinia, mientras que el buque era sometido a las diversas pruebas tras su botadura. En 1910, Rachel fue una de las 3 primeras mujeres que estudiaron ciencias mecánicas en la Universidad de Cambridge, pero al igual que otros estudiantes se le impidió obtener el título. Más tarde, Rachel abandonaría la ingeniería y se dedicaría a la política. Ellie Keary, nacida en Londres en 1892, ingresó en Cambridge a la edad de en 1912, que había abierto las matemáticas a las mujeres en la década de 1880. Obtuvo su título en 1915, pero las normas
existentes desde aquella época de género e impidieron que las mujeres obtuvieran formalmente su titulación en las mismas condiciones que los hombres durante otros 33 años, bien entrado el siglo XX. Se cree que Ilikiri fue la primera mujer en obtener un título de ciencias mecánicas. El curso de vanguardia puso a las pioneras en contacto directo con los principales innovadores tecnológicos de la década. Su primer trabajo, publicó diversos papers, artículos técnicos sobre hidrodinámica, comportamiento en la mar, y la primera vez que publicó uno tuvo que añadir a un hombre como coautor y poner su nombre delante del suyo. Merece la pena mencionar que era habitual que en las sociedades científicas los hombres leyeran en voz alta, en su nombre, las ponencias que habían realizado las mujeres. Ilikiri fue la primera mujer que pudo presentar la suya propia delante de la audiencia de la institución. En aquella época tenemos datos como, por ejemplo, Sir William Smith, que era un naviero y filántropo, dijo de ella que abrió nuevos caminos y nos dio una gran información sobre la variación y la estabilidad transversal de un buque cuando navega. Y por otro lado, Sir Alfred Yarrow, famoso constructor naval, creador de uno de los astilleros más longevos y que de actual siguen en funcionamiento, eso sí, bajo otra propiedad, decía de Kiri que gracias a ella se habían alcanzado velocidades nunca vistas en la ingeniería naval. Ya vamos terminando, tenemos a Victoria Alejandrina Drummond, que era básicamente ahijada de la reina Victoria, era ingeniera naval cualificada y con gran experiencia. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en buques que fueron objeto de un fuego feroz enemigo. Por su valentía fue nombrada miembro del Imperio Británico y se le concedió una medalla de guerra. Fue la primera mujer en ir embarcada como ingeniera naval y la primera mujer en convertirse en miembro del Instituto de Ingenieros Navales, ahora conocido como el MREST. En 1916 comenzó un aprendizaje de ingeniería de 5 años en lo que estuvo trabajando en el Departamento de Ingeniería de la Caledon Shipbuilding Company en Dundee. En 1922, como ingeniera totalmente cualificada, navegó como 10ª ingeniera en un barco de la Blue Funnel Line en un viaje a Australia. A través de los años fue ascendiendo a ingeniero jefe navegando por todo el mundo. También durante un tiempo estuvo trabajando en varios barcos en construcción, en la posición de lo que actualmente llamamos superintendente, y aunque sirvió con la Blue Funnel Line, con la British India, con la Cunard, White Star, con la Cunard, la mayor parte de su tiempo en el mar lo pasó con el Foreign Shipping Lines debido a la discriminación de British Shipping Lines y la Board of Trade, ahora llamada Marine and Coast Guard Agency, que se negaron firmemente a certificarla como ingeniera naval. Victoria recibió años más tarde su certificación de ingeniero jefe, pero lo tuvo que hacer en el extranjero. En este punto quería también destacar a otra fantástica ingeniera, Janet Harvey, que trabajó en algunos de los mayores acorazados construidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando terminó el conflicto fue apartada, ya que los hombres volvieron a ocupar el puesto que tenían anteriormente. Dorothy Rowntree fue la primera mujer británica licenciada en arquitectura naval, nació en Glasgow, donde su padre era entonces delineante de uno de los astilleros más importantes en Walsingham and Tyne. Estudió en la Universidad de Glasgow y en el Royal Technical College entre el 1922 y 1926 con el profesor Hillhouse. El Royal Technical College, que ahora forma parte de la Universidad de Strathclyde, famosa por sus estudios de ingeniería naval en la actualidad, impartía muchos de los cursos prácticos para los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Glasgow, y también en aquella época fue el único que tenía un primitivo simulador. También tenemos nosotros en esta escuela un aula de simulación, conocido como Landship, que en su cubierta era orientada para enseñar el uso correcto de las brújulas. En 1926 se graduó en la Universidad de Glasgow con una licenciatura en Ingeniería Naval, siendo la primera mujer que se graduó con una licenciatura en Ingeniería, ya que la normativa anterior denominaba a todas las titulaciones sin distinguir entre las distintas especialidades. La última, antes de llegar a la última ingeniera, me gustaría mencionar a Susan Merriott, fue la primera mujer en graduarse como arquitecta naval en la Universidad de Durham. Susan se unió a la oficina de diseño de Swan Hunter and Wigan Richardson en el astillero de Neptune en Newcastle, cerca de Newcastle, en un momento en que muy pocas mujeres trabajaban en la industria naval. Se convirtió en una arquitecta pionera de la Royal Navy. The Woman Engineer informó en 1942 que el Oil List del 25 de febrero contenía noticias de la única mujer diseñadora de barcos en el país. No voy a entrar en detalle, pero básicamente lo que le habían conseguido
era admitirla como miembro asociado de la Institución Costera de Ingenieros y Constructores Navales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Susan Christie participó en el diseño del acorazado Anson, votado en 1940, y del portaaviones Albion, votado en el 47, y también trabajó en multitud de diseños que posteriormente se utilizaron en el desembarco en Francia el día del desembarco de Normandía. Tenemos también, no quisiera dejar de mencionar a Elizabeth Killick, fue una ingeniera naval que trabajó en sistemas de radar y armamento en el Ministerio de Defensa, fue la primera mujer elegida miembro de la Real Academia de Ingeniería. En 1951, Killick se unió al establecimiento radar y señales del Almirantazgo, trabajando en un grupo que luego se convirtió en la división de antenas. Para 1966 había ascendido ya al grado de oficial científico principal dentro de la función pública. Su ocupación era, por supuesto, muy secreta, pero en 1967 hizo una de las pocas presentaciones públicas de su trabajo, un artículo sobre técnicas de radar en una conferencia de la Portsmouth and District Physical Society el 8 de marzo de 1967. Ya para concluir, mencionar a una de las figuras que seguramente conozcáis por una película que hace poco se llevó el Oscar. Rachel Montague fue una pionera en la ingeniería naval y en el diseño de buques. Rompió las barreras raciales y de género para revolucionar el diseño de los barcos y convertirse en la primera mujer que dirigió programas de barcos de la Armada de los Estados Unidos. El trabajo de Montague con la Marina de los Estados Unidos comenzó junto a la computadora UNIVAC 1, donde aprendió cómo funcionaba al ver a sus compañeros utilizarla. La verdadera prueba del temple de Montague llegó en 1971, cuando se le dio la desalentadora tarea de descubrir cómo diseñar un barco usando un ordenador. Su jefe no mencionó que su departamento había estado tratando sin éxito de lograr esta tarea durante muchos años. Meses después fue capaz de crear diseños de buques generados por ordenador. Normalmente lo que antes se tardaban 2 años para concluir el diseño de un buque a mano, ella lo hizo en 18 horas y 56 minutos. Por este motivo, Montague fue galardonada con el Premio al Servicio Civil Meritorio de la Armada de Estados Unidos en 1972. Montague continuó ascendiendo en la escala civil de la Armada de Estados Unidos, convirtiéndose en directora del programa de diseño de fabricación y mantenimiento integrado del Comando de Sistemas Navales, en el jefe de división del programa de diseño de fabricación asistido por ordenador y en la subgerente del programa de mejora de sistemas de información de la Armada. Si bien Montague fue la primera norteamericana en diseñar buques por medio de un ordenador, sus contribuciones eran poco conocidas hasta que se editó el libro Hidden Figures de Margot Lee Setterly, que contaba la historia de diferentes mujeres afroamericanas, matemáticas, algunas de ellas en la NASA, y generó un nuevo interés en otras mujeres poco conocidas, pero que hicieron notables contribuciones con su destreza técnica y científica. Guillermo de Ockham, teólogo inglés del siglo XIV, decía que la prueba irrefutable de la existencia de Dios era que los buques flotaban. Sin entrar en dilemas filosóficos, queda constatado que durante siglos la construcción naval era una ciencia o grupo de tecnologías reservadas a unos pocos, los llamados maestros constructores que guardaban celosamente su conocimiento. El desarrollo de la ciencia durante el siglo XVIII dio lugar a una nueva manera de relacionarnos con el mundo y de entender la educación. Y fue entonces cuando las mujeres pudieron poco a poco ir venciendo las barreras que durante siglos anteriores les habían prohibido el acceso a la educación. Han sido muchas mujeres que han estado involucradas en los mayores hitos de la historia de la construcción naval. Muchas han sido las personas, hombres y mujeres, que han trabajado tal y como describía Thomas Mann en la primera diapositiva, para ejercer una profesión tan importante como es la del ingeniero naval, muy práctica y útil de cara al progreso de la sociedad. Y muchas serán las que en años venideros nos lleven a cotas aún no imaginadas. Así que a continuación, para intentar aprovechar todo el tiempo, comenzaremos la mesa redonda, en la que queremos abrir un turno participativo de conversaciones con las ponentes. Antes de comenzar con la discusión, me gustaría que ellas mismas nos contasen su experiencia educativa, su experiencia profesional. Y para empezar por Ani, Cristina, que tengo aquí a mi izquierda, si nos puedes contar un poco tu experiencia. Sí. ¿Está encendido? Sí. Ah, vale. Hola, buenos días. Yo soy Cristina Mateos. Soy ingeniera naval y oceánica.
Estudié aquí, en esta escuela. Y bueno, ¿por qué estudié navales? Yo quería estudiar una carrera de ciencias, pero es verdad que no me llamaba mucho la atención que fuese de ciencias exactas y opté por una ingeniería. Dudaba mucho entre navales y caminos y bueno, al final viví 11 años de pequeña en Pontevedra y me gustaban mucho los barcos, el mar y decidí que fuese navales. Mi paso por la carrera, a mí me costó mucho acabar la carrera porque me cambiaron de plan y entonces me quedaban muy poquitas asignaturas para acabar la carrera y tuve que hacer más porque el plan nuevo era más orientado a la otra especialidad. Yo había escogido máquinas y nuclear y justo era estructuras y cascos. Pero bueno, había que acabar la carrera, tener una titulación y empezar a trabajar. En el paso de la carrera participé en varias becas. La primera de ellas fue en mis meses de verano, en mis meses de vacaciones me fui a un astillero de Vigo para ver cómo se construía un barco. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho, pero fue un poco distinto porque era la única chica en la parte de ingeniería. Pero bueno, al principio un poco raro, pero luego ya hasta venían a buscarme al despacho de mi jefe para enseñarme cómo hacían varias pruebas de motores y bueno, todo fenomenal al final. Después estuve en una beca aquí en la escuela de la UPM con Acciona, que era del estudio medioambiental de parques eólicos en el mar. Y ahí era la época donde empezaban a implantar los aerogeneradores en el mar. Más adelante me fui a Iberdrola. En Iberdrola estuve en un proyecto muy bonito para un ingeniero naval que era de energías renovables marinas. Ya no solo se estudiaba la implantación de los aerogeneradores en el mar, sino que también los dispositivos de olas y corrientes marinas. En Iberdrola también estuve en otros proyectos de I+D, de investigación y desarrollo, pero luego ya me fui a ISDEFE, que ISDEFE es mi actual empresa y es ingeniería de sistemas para la defensa de España. Es una empresa pública que da servicios al Ministerio de Defensa y a otros departamentos de la Administración en consultoría e ingeniería. Yo trabajo como asistencia técnica directamente en el Ministerio de Defensa. Yo no soy ni militar ni funcionaria. Entonces, lo que hacemos nosotros es prestar estas carencias que tienen las Fuerzas Armadas de ingeniería y trabajamos como ingenieros para ellos. Yo en concreto estoy en el Ministerio de Defensa, en la Dirección General de Estrategia e Innovación para la Industria de Defensa y dentro de ella en la Subdirección de Planificación, Tecnología e Innovación, que es donde se gestiona toda la I+D del Ministerio de Defensa. En ellos estoy en el sistema de observación y prospectiva tecnológica, que está formado por observatorios tecnológicos. Estos observatorios tecnológicos abarcan las prioridades tecnológicas del Ministerio de Defensa. Engloban, por ejemplo, las plataformas navales, las aéreas y las terrestres, y no solo los buques de la Armada ni los aviones, sino también todos los vehículos no tripulados, tanto drones como vehículos marinos no tripulados de superficie y submarinos. Está también el observatorio de armamento y bueno, pues, tecnologías más específicas de defensa. Yo empecé hace 11 años, empecé en el Observatorio Tecnológico Naval, pero ya hace 5 años aproximadamente estoy en el nodo gestor que coordina todos estos observatorios y bueno, lo bueno de esto es que tengo una visión más global de todas las tecnologías de defensa. En este sistema de observación lo que hacemos es hacer vigilancia tecnológica, entonces buscamos información de las tecnologías que pueden ser interesantes para el Ministerio de Defensa
Para ello recibimos a empresas, ellos nos cuentan las actividades de I+D que están haciendo y nosotros también les proporcionamos información de las necesidades de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué tecnologías van a ser necesarias ahora y en un futuro? Ahí está un poco también la perspectiva tecnológica, que miramos a un futuro y vemos las tendencias tecnológicas de otros países y lo que vamos a necesitar en las nuevas plataformas de defensa. También hacemos jornadas y congresos y ahí juntamos un poco al mundo civil y militar. Y ahí es verdad que se forman sinergias muy interesantes con las universidades también y se hacen proyectos de innovación muy buenos. Aparte de eso, soy experta evaluadora en la Comisión Europea. La Comisión Europea lanza convocatorias de I+D para ver qué ven interesante a nivel europeo y qué se va a necesitar. Entonces, las empresas y universidades de distintos países se juntan, forman un consorcio y presentan proyectos. Aquí somos los evaluadores, los que evaluamos independientemente estos proyectos. Somos de distintos países, distintos ámbitos, no nos conocemos entre nosotros y luego ya nos juntamos en una reunión y ponemos nuestras evaluaciones cada uno y llegamos a la decisión final para que la Comisión Europea les ceda el proyecto y les dé el dinero para que lo puedan realizar. Es interesante porque, bueno, esto lo hago fuera de mi trabajo, es en mi tiempo libre y en mis vacaciones, porque aparte de tener una visión de la I+D nacional y de defensa que tengo en mi trabajo, lo tengo a nivel europeo y no solo en el ámbito de la defensa, sino también del ámbito civil. Y ya por último, también soy vicedecana de la Delegación Territorial de Madrid del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos. Y bueno, esto también lo hago en mi tiempo libre y lo hago un poco para no perder ese vínculo con la ingeniería naval y a nivel civil y con mis compañeros de la escuela. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Vamos a mover, no aplaudimos, ¿vale? Porque si no perdemos mucho tiempo. Pilar, ¿nos puedes contar? No, te iba a decir, Rodrigo, que con todo lo que ha contado Cristina, a lo mejor los que nos están escuchando les interesa hacer alguna pregunta sobre lo que ella ha estado comentando, antes de que cada una de nosotras... Les estamos dando tiempo para que las vayan pensando. Bueno, que ya sabéis que si alguien tiene algún tipo de pregunta... tenemos un micrófono, os lo pasamos, ¿vale? Queremos que esto sea lo más que fluya lo mejor posible, así que, por favor, si alguien tiene alguna pregunta... Sin vergüenza. Levantáis la mano no todo y seguido, no sin vergüenza, sino sin vergüenza. Muy bien. Mientras vais pensando, Pilar va a comenzar a contarnos su experiencia. A ver, bueno, yo... No sé por dónde empezar. Soy decana del Colegio de Ingenieros Navales, ¿no? O sea que agrupa a todos los compañeros y compañeras que tienen esa titulación y esa competencia. Y nosotros en el colegio estamos haciendo programas diversos para atraer a chicos y chicas como vosotros a la profesión, ¿no? Entonces, sobre todo, somos menos mujeres, hoy es el Día de la Mujer en la Ingeniería o en las Ciencias, y tenemos un programa específico que hacemos con la Real Academia de la Ingeniería. Está aquí su director, que es un compañero nuestro, Javier, y está Anabel, que es la persona responsable en la Real Academia de este programa. Y tenemos no un lema, pero sí una imagen que es mujeres ingenieras navales de distintas generaciones. Yo soy la más mayor. Inspiramos, influyen e innovan. Y es que
todo lo que has contado, Cristina, encaja perfectamente con el innovan, ¿no? Las más jóvenes innovan, las que están en mitad de su carrera profesional influyen y nosotras ya mayores lo que pretendemos es inspirar, ¿no? Y tenemos un lema también, y yo creo que todo lo que ha contado Rodrigo y luego Cristina lo refleja muy bien, es todas las ingenierías, pero específicamente la ingeniería naval. Nuestro lema es transformar. Las 3 últimas letras son mar, que es lo que está más ligado a nuestra profesión, pero el concepto es transformar. ¿Qué hacemos los ingenieros? Los ingenieros transformamos el mundo. Hacemos que el mundo sea más próspero. Se dice que las mujeres no van mucho a carreras de ciencias o de ingeniería porque las mujeres tenemos, es un tópico, pero yo creo que también tiene mucho de realidad, tenemos una orientación hacia ayudar a los demás, ¿no? Por eso hay muchas mujeres, un porcentaje muy grande de mujeres en profesiones que tienen esa función de asistencia, de ayuda en las profesiones sanitarias, en las profesiones de la enseñanza. Y sin embargo, eso hay como un retorno directo. Tú ayudas a un niño a que se eduque, a que aprenda, tú ayudas a una persona que está enferma a sanar y tienes un retorno directo. Y sin embargo, los ingenieros ayudamos a que las sociedades y los ciudadanos vivan mejor, tengan mejor calidad de vida, sean más prósperas y a lo mejor no vemos, no se es capaz de visionar ese retorno directo de ese trabajo que nosotros hacemos, pero sin embargo está ahí, ¿no? Imaginaros qué sería el mundo sin los barcos mercantes. Cada mañana cuando os levantáis, desde que os levantáis hasta que os acostáis, estáis utilizando productos o servicios que por lo menos una vez han usado el transporte marítimo para llegar hasta nosotros. Bueno, hoy en día eso es tan evidente, ¿no? Con todas las cosas que compramos fabricadas sobre todo en China o en otros países de Asia, que yo creo que no hace falta ni siquiera explicarlo, ¿no? Imaginaros cómo ha avanzado los sistemas de transporte con el ferrocarril de alta velocidad, que permite que vosotros o vuestros amigos o vuestros padres vayan a pasar el fin de semana por muy poco dinero a conocer otras ciudades de España, ¿no? O todo el desarrollo de la aviación, que ha hecho que sea muy fácil cosas que antes no lo eran, ¿no? Como viajar a sitios muy alejados y sobre todo muy accesible. Antes era un lujo, ahora es accesible a muchas personas, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que quería transmitir, ¿no? Porque estamos en el Día de la Mujer y la Ciencia y la Ingeniería y quería que fueseis capaces de daros cuenta de cómo la ingeniería ayuda o es un elemento, vamos a decir, imprescindible para el desarrollo de los territorios, para la prosperidad de las sociedades, para la mejor calidad de vida de las personas, ¿no? Y bueno, yo ahora voy a contar un poco, lo siento, no, no puedo evitar contar esto porque es que queremos que más chicos y chicas os acerquéis a la ingeniería y en nuestro caso específico a la ingeniería naval y queremos mostraros todas las facetas, ¿no? Entonces, yo he querido mostrar esta. Cristina os ha mostrado una parte muy importante, ¿no? Que no es lo evidente, que es lo que sobre todo has contado tú, Rodrigo. Lo evidente es que diseñamos, construimos y operamos y explotamos buques, pero es que hay muchas más cosas que los ingenieros navales hacemos y eso también es muy interesante porque es una titulación que de alguna manera te va a poder abrir las puertas a un mundo amplísimo, que durante la carrera vas viendo que lo que más te apetece, lo que más te interesa, lo que más te gusta es este ámbito, vas a poder dirigir tu vida profesional hacia ese sector, ese ámbito que más te interesa, ¿no? Y bueno, ahora voy a contar un poquito, pero muy rápidamente, lo mío, ¿no? Que lo mío, a ver, has hecho un recorrido por todas esas mujeres extraordinarias, o sea, que en condiciones súper hostiles fueron capaces de vencer todos los obstáculos
Y con esas mentes privilegiadas, porque yo creo que esas mujeres tenían mentes privilegiadas, desarrollar unas vidas profesionalmente pues, brillantes, ¿no? No ha mencionado a la primera ingeniera de nuestro país, que fue también una mujer muy especial y muy carismática. Fue Pilar Careaga, que en el año 1929 obtuvo el título de ingeniera industrial. Y pasó por muchísimos avatares, porque, fijaros, el año 29 fue antes de la Guerra Civil Española, pero luego la Guerra Civil y sobre todo el periodo de la dictadura de Franco, pues para las mujeres y para el acceso de las mujeres a muchos ámbitos de la vida fue un retroceso muy grande, ¿no? Imaginaros que la primera mujer ingeniero naval que estudió en esta escuela, porque entonces solo había una escuela, ahora hay más, fue María Jesús Bobo, que obtuvo su título en el año 1974. O sea, imaginaros, desde 1929, que salió la primera mujer ingeniera en España, hasta el 74, que son 40 y pico años, que salió la primera mujer ingeniero naval. Bueno, pues yo fui de las primeras. La primera fue María Jesús, pero yo fui de las primeras. Y bueno, tú decías, ¿por qué estudié ingeniería naval? Yo francamente no sé por qué estudié ingeniería naval, porque yo iba para médico. Pero en COU, porque dice COU, se me torció la cosa de la medicina. Es verdad que mi padre era ingeniero aeronáutico y era un enamorado de su profesión, y entonces seguro que me influyó el ver cómo iba feliz y trabajaba muchísimo, pero disfrutaba y presumía, ¿no? de su trabajo. Y quizá también por llevar la contraria, ¿no? Que a los padres siempre hay que llevarle la contraria un poquito, pues en lugar de ingeniero aeronáutico, ingeniero naval. Y cuando entré aquí, pues eran muy poquitas mujeres las que estábamos estudiando en la escuela y bueno, y muchas, o sea, yo entré con 3 compañeras o 4, no recuerdo bien, y las 4 dejaron los estudios. Pero bueno, yo ahí perseveré y tal, y acabé la carrera. ¿Y qué pasa? Que cuando acabé la carrera, se juntaron 2 circunstancias fatales, ¿no? para lo que era entrar en mi vida laboral, ¿no? La primera circunstancia fatal, yo acabé en el año 82, fue que había una crisis total de la construcción naval. España había sido, en principio de los años 70, el 4º constructor naval del mundo. O sea, teníamos una capacidad de construcción naval tremenda y una producción naval súper importante, pero las crisis del petróleo de los años 73 y después pues llevó a una crisis total de todo lo que es la construcción naval. En fin, yo acabé la carrera con crisis de la construcción naval. Y además es que era mujer. Y francamente, en el año 82, cuando yo acabé la carrera, era impensable ver a una mujer en un astillero. Es decir, yo llamaba, porque claro, no había lo que hay ahora para ver empleos. Era, pues, buscar tal, iba al colegio, que había un servicio de empleo y tal. Y no había manera, porque yo llamaba y me decían que si estaba buscando trabajo para un hermano mío, pues mira, no. Era muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente no trabajé exactamente en lo que a lo mejor hubiera querido, sino en lo que pude. O sea, hay que decir las cosas como son. Yo trabajé en lo que pude, no en lo que escogí. Cosa muy diferente que os pasaría a vosotros. O sea, probablemente vosotros, si hacéis esta carrera, luego acabaréis y podréis trabajar en lo que queráis. Y al principio trabajé en naviera, pero también vino una crisis del sector naviero en España, con lo cual tal, y luego ya entré en un mundo que es en el que más he trabajado toda mi vida profesional, que es un mundo también muy apasionante, y es, igual que tú decías antes, esa visión global, pues es una visión global de lo que es el transporte marítimo dentro de un sistema mucho más amplio, que es el sistema de transporte y logística, ¿no? Entonces, bueno, ahí primero trabajé en algunas empresas y luego con otros socios creamos nuestra propia ingeniería, que es la que todavía mantengo. Y bueno, pues realmente hacemos trabajos muy, muy interesantes. Y tuve un interregno, ¿no? en ese periodo,
que fue trabajar como directora general de Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo es una entidad que depende del Ministerio de Transportes y que tiene la responsabilidad y la obligación de atender a cualquier incidencia que suceda en la mar. Entonces, es el rescate de personas, lo que veis muchas veces en la tele de los inmigrantes o de cualquier accidente, el intentar que además proteger el medio marino, que no haya vertidos o emisiones al medio marino y prever que, bueno, pues que cualquier situación conflictiva que se pueda dar en el mar, pues intentar resolverla o prevenirla. Y tuve la suerte de que yo llegué a Salvamento Marítimo 2 años, bueno, 1 año y pico después del Prestige, que había dejado una huella tremenda en nuestra sociedad, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues desde el Ministerio hubo un apoyo presupuestario y económico muy importante para desarrollar muchísimo la entidad y dotarla de barcos, de helicópteros, de aviones, de instalaciones en tierra, etcétera. Entonces, es verdad que me tocó una época interesantísima en que hice un trabajo apasionante y bueno, pues transmitiros que eso también, hay compañeros ingenieros navales que trabajan allí en Salvamento Marítimo, también es otro ámbito también muy, muy bonito y muy interesante para un ingeniero naval. Y bueno, yo creo que ya me he enrollado más que suficiente. Muy bien. Bueno, ya sabéis. Muchas gracias, Pilar. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, levantáis la mano. Si no, vamos moviendo a Patricia. Bueno, es muy interesante todo lo que ha contado Pilar. Yo soy, digamos, la generación de en medio, entre las dos. Y entonces voy a dar mi punto de vista porque yo viví el cambio, digamos, ¿no? En la escuela, por ejemplo. Yo empecé, bueno, desde pequeñita siempre me ha gustado los legos, construir los mecanos. Mi padre es ingeniero de caminos y se iba los domingos a las obras y me subía a todas las máquinas de las carreteras y vigilaba para ver que habían hecho todas las cosas bien durante la semana, ¿no? Y entonces siempre me ha encantado, me quería hacer la construcción, que hacía algo técnico y de que se viera algo que pusieras en el futuro, ¿no? Un avión, un barco, un puente. Bueno, y al final, como me gustaba mucho el mar, pues decidí navales y ser la oveja negra en mi casa, que son todos ingenieros de caminos, menos yo, que soy ingeniero naval, poniendo un poquito de color, ¿no? A la cosa. Entonces, cuando yo entré en la escuela, entré y me senté ahí, lo primero que me dijeron fue que aquí estaban el director y los profesores, miraron y dijeron, hay que ver que ya no es lo que era, que se ven muchas mujeres. O sea, la primera frase que tuve en lapidaria de bienvenida. ¿Por qué? Porque el año anterior habían entrado 10 mujeres, 8 o 10 me parece que eran, de 200. Y nosotros fuimos un 8%. Ese cambio de contar el número de ingenieras por número a porcentaje fue un cambio muy grande. Al año siguiente entraron más y ya empezaron a ver pues lo que hay hoy. No llegamos al 50%, no creo que nunca lleguemos, pero ya hay un porcentaje y empezamos a ver muchas. Y luego el segundo hito que me pasó en esta escuela fue en sexto. En aquel momento no había máster y grado, era una carrera de 6 años. En sexto, en la última año, todas las chicas que llegamos a sexto cogimos una optativa. Entonces, fue la primera vez en la escuela que hubo más mujeres en una asignatura que hombres. Y entonces vino el primer día en clase y nos dio, eso fue su saludo. Y llevo un mes recibiendo
llamadas de todos los demás profesores, de los bedeles, dándome la enhorabuena y riéndose de mí porque es la primera vez en la ingeniería naval que hay más mujeres en una asignatura que hombres. Al año siguiente se jubiló y dejó paso, era muy mayor, dejó paso a las nuevas generaciones, dijo, yo creo que aquí ya no pinto nada. Pero yo viví ese tránsito, ¿no?, de la escuela, de contadas las mujeres, a que ya hubiera pues un grupo de mujeres, aunque siempre había muchos más hombres, tengo más amigos, más compañeros, más todo, porque es la situación. Y con ese yo fui al mundo laboral, también me pilló una crisis, porque van para arriba y van para abajo. Y cuando yo acabé, había una crisis, yo acabé cerca del 99, en el 2000, eran todos, todo era el efecto 2000, todas las cosas técnicas eran para ver qué pasaba con los ordenadores cuando se pasaran al 2000 y no había nada de inversión en el mundo naval y se estaban cerrando astilleros. Y entonces pues entré en una empresa también un poco como pilar, ¿no? No fui a astillero, que era lo que piensas que vas a hacer cuando acabas, y entré en una empresa de tecnología, utilizan desarrollo de software que se utiliza para las ingenierías. Y empecé y luego me ha gustado, y yo creo que es otro punto de vista diferente en el cual te puedes poner, porque ves un montón de tecnología que ahora más, porque eso cuando yo empecé no había tantas como ahora en el mundo naval, ¿no? Esto era una empresa que hicieron el CAT, era español, ahora ya lo han comprado por fuera, pero era 100% español, y se utilizaba en astilleros por todo el mundo. Entonces, yo era cómo utilizar o cómo desarrollar los procesos de ingeniería aplicados a la tecnología. Entonces, cada astillero, si vas en España, vas al norte, vas al sur, construyen de manera diferente. Tienen unos procesos diferentes. Y esa tecnología se tiene que acoplar a todos los procesos. Si ya vas a un país, en Asia, que es donde se ha empezado a construir un montón, completamente diferente, no tiene nada que ver a cómo se construye en Europa. En Europa todavía hay unas sinergias, pero si te vas a Asia no hay nada. Entonces aprendes de otras culturas, de otros procesos, retroalimentas a la aplicación para que sean capaces de seguir esos procesos de ingeniería y lo vas utilizando. También eso fue la primera parte que hice de consultoría y de atención al cliente, digamos, más directa. Luego pasé a Project Manager, centrada sobre todo en BAE Systems, que es como aquí son los astilleros militares españoles, es Navantia, pues en Inglaterra es BAE. En la Commonwealth, bueno, es BAE, pero sobre todo en Inglaterra, para linkar el proceso y todas estas tecnologías en distintos proyectos militares, muy interesantes, porque ves desde una parte de cómo, estando tan cerca, tienen procesos diferentes, son además buques militares. En un caso eran submarinos, con lo cual pues eran todavía más secreto y solo te hacían un submarino de test que no era equivalente, y con eso tenías que aprender a desarrollar y a decirles cómo deberían de mejorar sus procesos utilizando las herramientas, que son retos y divertidos y apasionantes, yo creo, ¿no? Y que te abre la mente, ¿no?
ves, además, cuando vas fuera, el poco porcentaje de mujeres. No España, fuera igual. Y vas y entras en una reunión y eres la única mujer. Y todos los demás son hombres. Es más, cuando vas aquí en España hay más mujeres a veces que fuera, ahora mismo, en cosas técnicas. Y ves cómo se ha desarrollado España en la ingeniería general, que se van metiendo más mujeres y van teniendo más salidas, y vas comparando fuera y ves que no, que estamos por delante. Parece que no, pero oye, efectivamente estamos por delante que Noruega en cosas técnicas de mujeres. Vas a Noruega y hay, que el otro día decía, en un astillero mediano grande, y había 6 taquillas, 6 mujeres en total, ¿no? A lo mejor de 500 empleados. 6 mujeres técnicas, luego están las secretarias de dirección o personal administrativo y todas esas cosas, pero 6 que se ponen el casco y que bajan al buque, o que están en la ingeniería llevando a la gente, 6 personas. Y entonces, a mí me chocó mucho. Por ejemplo, yo aprendí mucho, digo, pues he estado en un astillero en España mucho más pequeño y había más mujeres. Y estoy en Noruega, que crees que es el primer mundo y va mucho más desarrollado, y hay menos. En técnicas, hablado de la parte técnica. Hombre, también he ido a otros astilleros en España que lo primero que cuando entrabas decían, ¿cómo te sientes siendo la única mujer? No hay baños para chicas. Y tú, hola, vengo a ver vuestros procesos de ingeniería, ¿no? Eso es bueno. También. En la escuela no había baños para chicas cuando empecé a estudiar la carrera. El mío había, pero muy pocos, muy poquitos. Y bueno, pues son esos cambios y eso que viene, que te ayuda a abrir la mente. Y luego ahora estoy como Principal Solution Architect en Siemens, que tienen mucho software de aplicación, y diseño las soluciones. O sea, ahora mismo, en este concreto, estoy diseñando la solución eléctrica end-to-end con las aplicaciones diferentes que tiene Siemens, con distintos softwares, ¿no? Todos distintos, para que vaya desde conceptual de un buque hasta que llegue a la operabilidad, ¿no? Cuando ya está el buque construido y operado, y que si hay un fallo eléctrico, hay un fallo no sé cuánto, se pueda reproducir y se pueda mejorar los procesos en el siguiente buque, a nivel global, en Marín. No para España, sino en Marín. En eso estoy ahora mismo, ¿no? Diseñándose esa solución y con reiterativo, porque todo el software siempre pues va en manera reiterativa. Y acabo de terminar, que estaba metida en el proyecto Elcano de Navantia, que son los astilleros militares españoles, los astilleros más grandes, que han hecho una transformación digital completo de todos los astilleros para incluir el gemelo digital, ¿no? Y hacerlos astillero 4.0 y todas estas cosas que se llevan ahora de la tecnología, metiendo no solo la parte de los buques, sino también la mejora en el astillero, o sea, duplicar el astillero para ver cómo se mueven los bloques para construir en menos tiempo, o meter más buques y hacerlos en paralelo, ¿no? Todo eso es lo que he estado antes. Entonces es una visión diferente. No estoy en un astillero, pero veo un montón de cosas de astillero, un montón de procesos, y estoy en la parte de tecnología. No desarrollo software, o sea, no es de informática desarrollar, sino es los conocimientos que tienes, el conocimiento ingenieril que tienes, el proceso, los clientes te dan tus requisitos, yo quiero hacer esto de esta manera, ver cómo lo haces y desarrollar. Ese es mi trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a las tres. Lo más importante sois vosotros, así que nos gustaría que preguntaseis cualquier cosa, cualquier duda que hayáis tenido.
siempre da corte, ¿eh? Pero aquí vemos quién va a ser el próximo líder Para ser en una ingeniero empresa. hay que ser valiente. Exacto. Eso es verdad. Así que... Normalmente el que primero pregunta suele ser el que luego más salario tiene la empresa. ¿Alguna pregunta tenéis? ¿Algún comentario? Les da mucho corte hablar aquí, porque no se conocen todos. Sí. ¿Podéis alcanzar el micrófono, por favor? Ya pensaba que no me ibais a hacer levantarme. ¿Quién había levantado la mano? Ahí, en el extremo. Hola. Para Patrick, ¿cuál es la asignatura donde se matricularon más chicas que chicos? En recursos humanos. En recursos. En recursos, ¿cómo es ¿cuál es la asignatura que se presentaron más mujeres que hombres? Ah, la tuya. La mía, sí, ¿Cuál sí. era? La de recursos marítimos. O en sexto, que ya vas más centrado, en la cual pues ves la parte de offshore, la parte de piscifactorías, por ejemplo, vimos la explotación de recursos marinos, sí. Toda la parte de esta, que era muy interesante. Venga. Perder el miedo. Yo quiero saber cómo es la vida de un astillero. La vida de un astillero depende de donde caigas. La vida en un astillero está la parte de construcción y la parte de oficina técnica. En la parte de oficina técnica estás más en oficina, desarrollando y viendo, creando los planos, ¿no? Y luego está la otra parte de construcción. A ver, la gente de oficina técnica que está en el astillero baja al buque. Baja y ve. Y luego está la parte de construcción. Depende de con lo que te guste, está muy bonita. Y a mí me encanta ir a los talleres. Ahí ves todas las grandes máquinas que pueden hacer, que hay máquinas para cortar la chapa, para soldar. Ahora están modernizándose, aunque en los buques yo lo veo más complicado, a no ser que te vayas a Corea, que hacen 12 barcos exactamente iguales, para meter un robot para soldar en vez del soldador en sí. Y estás con tu casco, entras, vas viendo cómo los buques se construye por partes, ¿no? Hay distintos bloques que se llaman, y se van ensamblando, se van uniendo hasta que van a la grada. Y lo que es impresionante son las botaduras. Hay algunas botaduras laterales que verlas son muy bonitas. O sea, hay distintas partes. La manera de trabajo, el de la oficina técnica es más tranquilo. El que está en construcción, pues tiene más estrés, digamos. Tiene que estar ahí, al pie del cañón, a lo mejor más horas o fines de semana, dependiendo porque a veces te llega un equipo, te llega más tarde, lo tienes que meter, porque si no se te retrasa demasiado y tienes que ir al astillero. Ya sabéis que cuando se bota un barco se rompe una botella de cava, ¿verdad? La tradición es más antigua, se hacía con vino. Y es porque se decía que si un barco no veía color rojo en su botadura, vería color rojo de sangre en su vida. Qué historias. Muy bien, la inteligencia artificial es otro de los aspectos en los que estamos trabajando también muchísimo. Venga, más preguntas. Sí, aquí. No me bajéis la mano, que no sé a dónde ir. No sé si habréis dado la asignatura de mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos, sí. ¿Es tan complicada como dicen? No, no es tan complicada. Bueno. Vamos a ver. Yo te confieso que para mí fue la asignatura más complicada de toda la carrera. ¿Sí? En nuestros tiempos, pero la probé por parciales. Díaz Roche, ¿no? Era Díaz Roche. Díaz Roche. En esa asignatura, cuando al final lograbas descifrar cuál era el resultado, por dónde iban los temas, te aparecía un chorizo de ecuación.
que era ecuación muy de Navier-Stokes, difícil eso de- me acordar. Es decir, las ecuaciones Podías diferenciales... llevar todos los libros y todos los apuntes que quisieras al examen. Sí, cuando te digan que puedes llevar todos los libros y apuntes, malo. Malo, malo. Sí, Mejor que te digan no puedes llevar nada. si te dejan llevar algo a un examen es porque no necesitas consultar. Pero vamos, que se puede con todo. Se puede. A mí la mecánica de fluidos me costó, no me costó demasiado, pero porque tuve suerte, porque llegué a la ecuación y Va a hablar el profesor de economía, cuidado. Pero es cierto que también depende de los profesores. Luego, una de las cosas que se han visto, que no sé si os habéis fijado, la lava del Señor de los Anillos, que está hecho con un programa diseñado por unos compañeros nuestros, un par de años mayor que yo, le encantaba la mecánica de fluidos. Ya tiene un Oscar en su casa, vas ahí, ves el Oscar, te hace una foto con el Oscar. Hizo el agua del Titanic, el mar del Titanic. Y ahora, por ejemplo, con todas estas de los fluidos lo está utilizando para medicina, para ver el flujo de la sangre y cómo va para ayudar en las operaciones de corazón y todo esto. Entonces, es una asignatura muy bonita, es difícil, pero es muy bonita. Pero yo solo quería preguntarte, ¿de dónde sale ¿De dónde te sale la pregunta? ¿Conoces a alguien de la escuela que esté estudiando? ¿Te han contado? ¿Lo has oído en la tele? ¿Plan de estudio? ¿Del plan de estudios te lo has leído y has Sí, visto? me he leído el de la ingeniería. ¿Y que te ha llamado la quiero hacer. atención Sí, me ha llamado la atención. Sí. esa asignatura? No, pero como has dicho que si es tan difícil, igual es que tienes alguna información. No. Algún hermano que lo pasó mal, o alguna hermana, no sé, que suspendió muchas veces. Creo que nos da tiempo a una última pregunta. Venga, ¿quién se anima? Y nos vamos a visitar. Allí, por ahí. Allí a la esquina. Yo quiero saber qué es lo que más os gusta de ser ingenieras. Lo que más... ¿Qué es lo que más os gusta de ser ingenieras? Cristina, está un poco... En mi caso particular, yo creo que ya lo he dicho, es la capacidad de transformar el mundo. El micro. O sea, y de encontrar, la capacidad de transformar el mundo y de ser capaz de buscar y encontrar siempre una solución a cualquier problema que se te presente. Y luego, la verdad, es una cosa que siempre lo digo, los ingenieros navales somos felices con nuestra profesión. Sí, bueno... Eres feliz, ¿verdad? Sí, soy feliz. Ingeniera naval, feliz, ¿no? Como dice Pilar. No, Es que no hay otra. No, pero es verdad que eres capaz de resolver muchísimos problemas, ya no solo a nivel de ingeniería naval, sino en cualquier cosa. Yo estoy en planificación de I+D y yo creo que todo lo que has estudiado al final como que te da conocimientos para resolver problemas, sobre todo. O sea, es lo que más me gusta, yo creo. Yo también estoy de acuerdo. O sea, a mí los retos que te ponen delante, a ver, las ingenierías son complicadas, no te regalan, hay que aprobarlas y hay que terminarlas. Pero no solo te educan para tener conocimientos técnicos, sino también la mente, cómo afrontar distintos problemas. Y eso lo utilizas en el día a día, en tu profesión. Y ver, para mí, lo que más me gusta es el haber experimentado distintos procesos y distintos astilleros a nivel global. El viajar, ver distintas formas de construir, de diseñar, y todo eso son conocimientos que te vienen, ¿no? Te retroalimentan. A mí para eso ha sido una experiencia de lo que más he sacado de ser ingeniero. Nuestro viaje a Malasia, ¿verdad? Sí. Bueno, que ha sido un placer. Tenemos que parar aquí. Sabéis que a los ingenieros nos encarga cumplir con el tiempo y con el presupuesto. Así que vamos a terminar aquí la mesa. Vamos a dar un fantástico aplauso.
Y David, como representante institucional, creo que nos esperan para hacer la visita. Sí, ahora entiendo que algunos tendréis algo más de prisa por aquello de volver a vuestros institutos, pero hemos preparado una pequeña visita a la escuela para ver ese canal que habéis visto antes en las fotos y algún otro laboratorio que son ciertamente impactantes, ¿no? No solo por el tamaño a lo mejor o por las cosas que se hacen allí, sino porque son únicos en España y en la Universidad Española. Entonces yo creo que merece la pena que le dediquemos 20 a 30 minutos a dar una vueltecilla, ver las instalaciones. Nos vamos a ir entre grupos, si os parece. De alguna manera, pues los que estéis aquí a mi derecha, en el lado de aquí, los que estéis aquí a mi izquierda, los que estéis por el fondo, tres grupos, si os parece bien. Imagino que estéis más o menos por institutos y si no, pues como buenamente queráis. Y ahora con los alumnos que están por aquí a mi izquierda, que son estudiantes de la carrera y que también os van a comentar cosas y dudas que tengáis, pues se las hacéis a ellos sobre la mecánica de fluidos o sobre lo que queráis, pues ellos acompañan a los laboratorios. Muchísimas gracias.